Comenzamos este tema hace unos domingos atrás y estamos viendo los 7 síntomas de una vida espiritual orgánica. O es para responder esta pregunta: ¿cómo sabemos que una iglesia es un ente vivo? ¿Cómo sabemos que hay una iglesia que es espiritualmente viva? Algo que yo decía en la introducción a este tema es que habitualmente nos equivocamos con relación a este tema porque pensamos de la iglesia como una organización y no como un organismo vivo. Y por eso nuestros patrones para analizar o para evaluar una iglesia son equivocados. Normalmente pensamos es en términos de organización, de qué tan organizada esa iglesia está, de cómo funcionan los ministerios, de qué tal es el lugar, de qué tan puntuales son. Todos esos aspectos en algún sentido son importantes, pero no son esenciales, porque la tragedia es que muchas iglesias, aunque estén bien organizadas, en realidad no son cuerpos vivientes. Son más bien como una empresa que está bien engranada, que funciona todo, pero no hay vida espiritual. Si le preguntamos al Nuevo Testamento cuáles son los síntomas de esa vida orgánica, pues el Nuevo Testamento no guarda silencio. El Nuevo Testamento nos da unas respuestas muy claras y leímos varios textos del Nuevo Testamento de los cuales extractamos 7 características de esa vida orgánica de la iglesia. Hace 8 días consideramos los 2 primeros, hoy vamos a considerar el tercero y el cuarto. El tercer síntoma de una vida orgánica espiritual de una iglesia es que tal iglesia tiene una gracia orgánica en todos que es evidente a todos. Repito, el tercer síntoma es este: tal iglesia tiene una gracia orgánica en todos que es evidente a todos. Explico brevemente para luego pasar a desarrollarlo. Cuando decimos que tiene una gracia orgánica en todos, nos estamos refiriendo a todos los miembros de esa iglesia. Hay algo que opera en todos los miembros, no en algunos, sino en todos los miembros de esa iglesia, que es un órgano, pero que es evidente a todos los que están afuera. Es decir, esa iglesia está viva, vive como un organismo, y la gente que está afuera, o sea, los no creyentes, lo ven. Es algo que es evidente a aquellos que no son creyentes. Y ese precisamente fue el ruego de nuestro Señor Jesucristo en su conocida oración sumo sacerdotal. Juan capítulo 17, por favor, búsquelo en su Biblia. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Este capítulo de Juan es conocido como la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. O sea, aquí, en este capítulo, encontramos a nuestro Señor Jesucristo orando a favor de su iglesia, orando al Padre por la iglesia de todos los tiempos, orando como el sumo sacerdote que tenía que bendecir a Israel, según nos enseña número 6. Jesús está haciendo precisamente esto acá. Y dentro de esa oración hay un ruego especial, que está en estos versículos 20 al 23. Observen muy bien lo que dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, por la iglesia inicial, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, escuchen esto, ese para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, otra vez, observen eso, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Notan el ruego que está levantando Jesucristo allá por la iglesia? El ruego simple y sencillamente es que esta iglesia refleje a Dios, pero en un particular, en algo específico. ¿En qué está pidiendo Cristo que refleje la iglesia a Dios? En la unidad. Así como Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, un solo Dios en 3 personas, entonces la iglesia debe ser un solo cuerpo.
No importa cuántos miembros tiene esa iglesia. La idea es que esa iglesia se presente como un solo cuerpo. No puede estar partido, no puede estar dividido. Y 2 veces repite Jesucristo en este pasaje que la razón de ser de esa unidad es que el mundo la pueda ver. Es una gracia entonces que Jesucristo está pidiendo para la iglesia, que tiene que ver con la unidad, pero es una unidad basada en el amor. No solo es un amor entre los cristianos, sino también un amor que es evidente a los no cristianos. Observen, hay atrasito en Juan capítulo 13, versículo 35. En el mismo contexto de Juan, observen lo que Jesucristo dice allá en Juan 13, 35. Repito, esta unidad es una unidad basada en el amor. ¿Pero qué tipo de amor? Es un amor que es evidente, que otros lo ven. Juan 13:35 dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Notan, hermano, lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí? ¿Cómo el mundo puede ver el amor de Dios? Mirando la iglesia. La iglesia está llamada a la unidad basada en el amor, para que de esa manera el mundo pueda conocer a Dios. Ese es el punto del Señor Jesucristo. Ahora, ese fue el ruego del Hijo al Padre. ¿Y ustedes creen que el Padre oye al Hijo? El Padre, como nos explicaba Carlos en esta mañana, ¿el Padre será que oye al Hijo de su complacencia? Por supuesto, un ruego del Hijo al Padre no puede quedar sin respuesta alguna. En otras palabras, Jesucristo no está rogando acá por algo hipotético, por algo posible, que quizás remotamente pueda suceder. No, Jesucristo está rogando acá por algo que es una realidad en la iglesia. En su iglesia. Ahora, lo sabemos. Sabemos que el Padre respondió el ruego del Hijo, porque cuando nosotros leemos en Hechos cómo era la vida de la iglesia apostólica, precisamente encontramos ese tipo de amor. Recordemos Hechos 4:32 al 35, que lo leímos hace 15 días, pero volvámoslo a leer. Hechos 4:32 al 35. Y lo que quiero que observen acá es cómo ese ruego de Jesucristo se concretiza acá. Se vuelve algo real, algo vivencial. Jesucristo rogó al Padre por la unidad de la iglesia. Una unidad basada en el amor que el resto del mundo va a ver. Y mire lo que sucede en la iglesia apostólica, Hechos 4:32 al 35. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí hay una palabra que no aparece, pero que es evidente. Es la palabra amor. Hay una unidad. ¿Notan ustedes? Esa iglesia estaba tan unida, que ninguno decía ser suyo propio algo, sino que lo compartía con los demás. Eso es una expresión de amor. Pero mire lo que sucedía. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Todos ellos quiénes son? La iglesia. La gracia de Dios estaba sobre ellos, pero era una gracia evidente, ¿o no? Una gracia que se evidenciaba en el amor y en la unidad de esa iglesia. Sigue diciendo el texto de Hechos: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredadas o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Mire, ¿qué dice este texto? Dice que esa iglesia era una iglesia poderosa. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Una iglesia poderosa. Mucho se habla de poder espiritual, ¿no? ¿Y cuántos anhelan el poder espiritual? Pero, ¿cuál es el poder que evidenciaba esta iglesia? ¿En qué consiste el poder de esa iglesia primitiva? El amor.
Equivocadamente muchos piensan que el poder de esa iglesia consistía en grandes milagros y señales. Ahí no dice nada de milagros y señales. Ahí no dice Lucas que el poder de esa iglesia consistía en milagros y señales. No. Eso es una gran equivocación, pensar que el poder de una iglesia consiste en señales y milagros. Pero es una tragedia que desvía el enfoque de lo que el Nuevo Testamento nos enseña con relación a la iglesia como un organismo viviente. Ese poder, ¿sabe cuál era? El amor. Ese poder consistía en la unidad de esa iglesia basada en el amor. Y era tan evidente que muchos entonces se empezaban a acercar al Evangelio. Pongámoslo en términos concretos. ¿Queremos mostrar al mundo el poder de Dios? Como iglesia, nosotros queremos demostrar al mundo el poder de Dios. ¿Deseamos que el mundo anhele el poder salvífico de Dios? Entonces, ¿qué debemos hacer? Amarnos unos a los otros como Él nos enseñó. Así es. ¿Algunos saben qué piensan? Hacer campañas de poder y de milagros, sanidades. No, eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. La manera como nosotros vamos a evidenciar claramente el poder salvífico de Dios es amándonos el uno al otro. Entre nuestro contexto, nosotros acá como iglesia, cada miembro al otro, demostrando ese amor, esa unidad, de una manera práctica. Ahora, ¿saben qué? No es difícil entender por qué es así. O sea, ¿por qué el amor es una muestra del poder de Dios? No es difícil entenderlo, aunque pocas veces meditamos en esto. ¿Me explico? La naturaleza caída del ser humano, usted y yo naturalmente, ¿sabe qué somos? Egoístas. Usted y yo, en nuestra condición caída, tal y como nacimos, descendientes de Adán, estamos cargados de egoísmo. Naturalmente, usted y yo no pensamos en el otro, pensamos en nosotros mismos. Como dice el dicho, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto, también yo. ¿No es así? ¿No es lo natural en el ser humano? ¿No es lo que vemos por doquier? ¿No es lo que el hombre experimenta y el mundo ve constantemente? Egoísmo, sálvese quien pueda. Eso es lo natural, hermanos. Eso es lo que vemos a cada paso. Eso es lo que se ve en las empresas. Eso es lo que se ve en los colegios. Eso es lo que se ve en la política. Eso es lo que se ve en la sociedad. Eso es lo que se ve en un barrio. En todo lugar se ve saliendo por los poros el egoísmo. Como dice el apóstol Pablo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuche, Pablo está describiendo acá al hombre natural, a usted y yo, fuera de Cristo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Escuche esto, lo que naturalmente brota en nuestro corazón, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Eso no lo escribió a usted y a mí en nuestra condición sin Cristo? ¿Cuál es la característica de todo esto? ¿Sabe qué es? Egoísmo. Egoísmo. ¿Quiénes? Dice Pablo, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la consecuencia de nuestro pecado. Condenados eternamente, separados eternamente de Dios. Esa es la condición de todo ser humano, desde su nacimiento, de un bebé y de un adulto sin Cristo. Condenación eterna. Pero una vida que manifiesta únicamente egoísmo. Una vida que no piensa en el otro, sino en sí mismo.
Sin embargo, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Cuando nos regenera, cuando nos transforma, cuando alguien llega a Jesucristo, cuando alguien cree en Jesucristo, cuando coloca a los pies de la cruz sus pecados, coloca su vida y reconoce que en Cristo y solo en Cristo hay salvación, ¿sabe qué sucede con esa persona? ¿Sabe qué obra el Espíritu Santo? Obra el gran milagro del nuevo nacimiento. Y el primer fruto de ese nuevo nacimiento es amor. Amor para con Dios y amor para con el prójimo. El Espíritu Santo nos capacita para amar al otro y colocarlo por encima de nuestros propios intereses. Ese es un poder sin igual. Eso es más grande que resucitar a un muerto físico. Es resucitar a un muerto espiritual. Hacer que alguien que solo pensaba en sí mismo ahora piense en el otro. Hacer que alguien coloque al otro como su prioridad y no a sí mismo. Eso significa que hay un poder sobrenatural. Cuando alguien manifiesta ese tipo de amor, la conclusión de los que están observando desde fuera, ¿saben cuál es? Es algo sobrenatural está pasando allí. ¿O no? ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona no era así, esa persona pensaba en sí mismo y ahora piensa en el otro. ¿Qué pasó allá? Lo cambiaron, dicen. Y sí, un poder sobrenatural lo cambió. Mire cómo lo expresa Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 24. Gálatas 5, 19 al 24. Y aquí en este texto, muy conocido, Pablo contrasta lo que es esa vida natural sin Cristo con la vida en Cristo. Y mire el contraste tan increíble. Gálatas 5, 19 al 24. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Mire, las obras de la carne, o sea, la que usted y yo naturalmente expresamos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Terrible, ¿no? Sombrío. Terrorífico leer eso. Pero ese es usted y ese soy yo, sin Cristo. Pero Pablo no termina ahí. Pablo dice ahí a continuación, mas el fruto del Espíritu es. ¿Notaron? O sea, no suyo, no mío. No, ¿el fruto de quién? Del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? En esa persona que acude a Cristo, que se abraza de Cristo, que encuentra en Cristo el perdón de los pecados. El Espíritu hace esto, más el fruto del Espíritu es amor, encabezando, ¿notó? Amor, gozo, paz, paciencia, increíble, ¿no? La paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y escuchen esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nosotros, no es nuestro poder. Eso es un poder sobrenatural que nos capacita para crucificar la carne y ahora andar conforme al Espíritu. Ese es un síntoma de una iglesia viva, ¿o no? Orgánica. No que cantemos juntos, no que nos reunamos, no que hagamos cosas como iglesia, como hemos venido diciendo, sino que expresemos ese tipo de amor que es sobrenatural. Un amor que siempre va a colocar al otro como prioridad, negando nuestra propia naturaleza caída. El cuarto síntoma, avancemos al cuarto síntoma, de una iglesia espiritualmente viva. El cuarto síntoma de una iglesia orgánica es que el crecimiento experimentado en esa iglesia es común a todos los miembros y homogéneo.
Repito, cuarto, el crecimiento experimentado es común a todos los miembros y homogéneo. Volvemos a la figura del cuerpo. ¿Recuerda que lo mencionamos anteriormente? Efesios capítulo 4 nos presenta esa descripción maravillosa de cómo es esto en un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Pero detengámonos ahora en los versículos 11 al 16. Y hay algo interesante desde un punto de vista gramatical acá. O sea, no teológico, nada, sino hay algo interesante gramaticalmente aquí. ¿Y saben qué es, hermanos? Si ustedes observan muy bien, del versículo 11 al 16, tenemos una sola oración gramatical. O sea, hay un punto solo hasta el versículo 16. Y esa es una norma importante para leer la Biblia, para interpretar la Biblia. Nunca partamos una oración gramatical, porque usted se expresa a través de oraciones gramaticales. Si usted parte de eso, seguramente va a hacerle decir al autor algo que no quería decir. La idea completa, lo que Pablo está expresando acá, está en los versículos 11 al 16, compacto. Es una oración gramatical muy larga. Les aconsejo que no escriban así, porque difícilmente alguien puede seguir una oración gramatical tan larga. Pero eso lo encontramos muchas veces en la Biblia. Observen, vamos a leerlo. Dice el versículo 11, Efesios 4:11. Y él mismo, hablando de Cristo, del Cristo resucitado, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Notan qué signo de puntuación hay ahí? Coma. O sea que ahí no termina la idea. Continúa, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué signo de puntuación aparece ahí? Otra vez, coma. No podemos parar ahí, tenemos que continuar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué signo de puntuación hay? Punto y coma. O sea, no podemos parar, tenemos que continuar. Pablo no ha terminado su idea. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otra vez, qué pena insistir, pero noten ahí, eso es importante para interpretar bien un texto. ¿Cómo terminó? Coma. O sea, no hemos terminado aún. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Parece que ya terminó, pero aún no. Todavía tiene algo más que decir Pablo de su idea. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Punto. O sea, toda la idea de Pablo se encuentra en esos versículos. No podemos partirlo. Y si lo partimos, seguramente vamos a entender mal lo que Pablo está diciendo. Observemos muy bien cuál es el propósito de esos ministros que Pablo menciona en el versículo 11. Mire el versículo 11. Y él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Esos son ministerios que se les llaman fundacionales. O sea, fueron ministerios para la iglesia apostólica, no son ministerios hoy vigentes. Dios los utilizó para echar el fundamento de la iglesia cristiana, ¿cierto? Pero luego dice evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos son ministerios actualmente vigentes. Ministerios que Dios utiliza a lo largo de la historia de la iglesia para edificar la iglesia. Entonces, el fundamento lo echaron los apóstoles y profetas, y los evangelistas y maestros edifican sobre esto. Van edificando las iglesias locales. Ahora, la pregunta es esta, la pregunta que hice es esta. ¿Cuál es el propósito de esos ministerios? O de esos ministros que Dios levanta, pensémoslo en nuestros días. ¿Para qué existen hoy en día los pastores maestros? ¿O los evangelistas? La respuesta está en el versículo 12. Mira el punto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué están esos ministros? ¿Para qué Cristo estableció esos ministerios?
Según el versículo 12 que acabamos de leer, es para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa capacitar, equipar, preparar. O sea que los pastores tienen una razón de ser en la iglesia. ¿Cuál es? Repito, insisto, ¿cuál es la tarea de los pastores? Capacitar a los santos. Capacitar a los santos. O sea, a todo el cuerpo de Cristo, cada miembro de una iglesia local, para que ese cuerpo crezca de una forma homogénea. Si leemos bien el versículo 12, este versículo está diciendo que la obra del ministerio la hace ¿quién? ¿O quiénes? Nótelo usted en su Biblia. Repito la pregunta. ¿Quién o quiénes hacen la obra del ministerio según el versículo 12? Los santos. Los santos. Leo. A fin de perfeccionar a los santos, eso hacen los pastores, maestros evangelistas, ¿cierto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, una vez capacitados los santos, ¿qué hacen los santos? La obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Cada miembro de la iglesia. Ahora, esta visión bíblica va en contra del entendimiento popular con respecto al pastorado y el laicado. No sé si entienden la expresión, pastorado y laicado. Es decir, dividir la iglesia en un grupo que sea los profesionales y los que no son profesionales, los que son laicos. Eso es típico del entendimiento de iglesia como organización. ¿Notan hasta dónde penetra la idea de organización en las iglesias? O sea, hay un cuerpo ejecutivo y hay un cuerpo operativo. Así como las empresas. Hay quienes dan órdenes y hay quienes están subordinados. Eso se ha metido en las iglesias, pero no es la visión del apóstol Pablo. La Biblia va en contra de esa visión de castas en la iglesia. No hay profesionales y los que no son profesionales en la iglesia. Permítame decirlo así, todos en la iglesia somos profesionales del evangelio. Todos en la iglesia estamos llamados a hacer el ministerio. Ese tipo de entendimiento de ver la iglesia dividida en castas, con los pastores como los profesionales y los otros, los que simplemente se sientan para aprender, ha llevado a que los cristianos, a que la iglesia en conjunto sea totalmente pasiva. ¿O no es así, hermanos? Es decir, ¿usted a qué va a la iglesia? Piénselo. ¿A qué va la gente comúnmente a la iglesia? A que el que sabe se pare y les diga, los instruya, a que la gente que sabe les tenga preparado un culto bien ameno, bien hecho el culto, bien estructurado, ¿cierto? ¿Y usted qué hace? Usted como simple cristiano de a pie, ¿usted qué hace? ¿Pasivo? Usted solo es un receptor, no más. ¿Cuál católico en misa? Sí, usted vaya a recibir, usted no participa, usted no hace, usted no está conectado con los demás. Esa es la visión que existe en las iglesias cristianas hoy en día, hermanos. Insisto, eso es contrario a lo que Pablo nos está diciendo acá en Efesios capítulo 4. Pablo nos dice que la función de los ministros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que quienes realizan la obra del ministerio no son los ministros, no son los pastores, son los santos. Somos todos nosotros, hermanos. Todos nosotros. Según el versículo 13, el fin de ese ministerio que hacen todos los santos es este, versículos 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Notaron el todos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que todos, cada uno de los miembros de esa iglesia local, todos lleguemos a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, que crezcamos homogéneamente.
¿Cuál es el método que utiliza Dios? Versículo 15. Para ese crecimiento homogéneo el método es este, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Notan el método? Siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa unidad produce crecimiento porque está fundada en la verdad y el amor. El método es la verdad en amor. Los dos. Hay quienes sacrifican la verdad a expensas del amor, pero hay quienes sacrifican el amor a expensas de la verdad. Y Pablo nos está dando el método. No es verdad sin amor, no es amor sin verdad, es verdad en amor. La verdad se refiere a la palabra de Dios. Las doctrinas bíblicas, lo que nosotros creemos como iglesia, esas verdades nos da unidad de pensamiento. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Por eso nosotros tenemos una declaración doctrinal, para que tengamos unidad de pensamiento, pero no es suficiente, porque el amor entonces nos da unidad de acción. El amor mutuo que tenemos entonces junta nuestras fuerzas para que hagamos el ministerio conjuntamente, para que nos edifiquemos unos a otros, pero para que además prediquemos el evangelio y traigamos otros a la salvación. Pablo finaliza esta maravillosa oración gramatical de la siguiente manera en el versículo 16. Observen muy bien. Versículo 16. El ideal bíblico es este. Y tengan en cuenta algo. Pablo está expresando esto con relación a una iglesia local. Cada iglesia local debe procurar esto. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, otra vez, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién crece? ¿El pastor? ¿El ministerio de tal pastor? Hoy en día hay promociones de ministerios. Del ministerio del pastor tal, del ministerio tal. El que crece es el pastor. El nombre del pastor, la fama del pastor. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Es todo el cuerpo, toda la iglesia. La iglesia que compone como fundamento la verdad y el amor, crece homogéneamente. ¿Qué significa homogéneamente? Cada miembro ayuda en el crecimiento de los otros, porque la iglesia es un organismo viviente. Claro, Pablo supone algo acá. Hay unos que van más adelante que otros, ¿o no? Hay otros que están más atrás, otros que recién llegan, otros que están recién aprendiendo. Pero ¿cuál es la tarea entonces? La tarea es de que aquellos que están adelante capaciten a aquellos que van atrás. Esa es la tarea de los pastores. La tarea de los pastores no hace hacer todo el ministerio, mientras los otros están mirando y pasivos. La tarea de los pastores es capacitar a aquellos que recién están aprendiendo para que todos hagamos el ministerio. En ese crecimiento, todos y cada uno de los miembros tienen algo que aportar al bien general. Todos, hermanos, todos. El más pequeño, el que recién llegó, también tiene algo que aportar a ese cuerpo. Todos. Para finalizar, ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestra vida eclesial? Pensemos en algunos aspectos prácticos de cómo aplicamos esto que acabamos de expresar a nuestra vida eclesial. Primero, evangelizando activamente. ¿Me explico? ¿Quién debe evangelizar? Cada miembro. O sea que no hay que hacer una campaña de evangelismo. El malentendido en la campaña de evangelismo es que el que evangeliza es ¿quién? El pastor. Pero a veces también hay otro malentendido. Usted le predica el evangelio a alguien y entonces dice, no, Camilo lo llevo para el pastor.
Bueno, qué bueno, gracias porque yo necesito estar ocupado. Mientras más me ocupe, mejor. Pierdo menos tiempo. Pero, ¿será que usted no puede evangelizar? ¿Será que usted no le puede dar los rudimentos de la fe a una persona que recién está llegando al evangelio? Pero, ¿notan cuál es nuestro entendimiento? ¿El que evangeliza quién es? Ah, no, el que sabe. El profesional. Llevémoslo allá. No, por eso yo digo que una de las aplicaciones de esta gran verdad es que debemos evangelizar activamente. Es decir, cada miembro trayendo nuevas personas a través de la predicación del evangelio. Cada miembro. Usted, hermano, ¿qué tanto necesita saber usted para evangelizar? ¿Sabe qué necesita saber usted? Cómo Cristo lo salvó, porque eso es lo que usted le cuenta al otro. Eso es. Segundo, discipulando a quienes van conociendo el evangelio. Discipulando. Otra vez, ¿quién discipula en la iglesia? El pastor, el que sabe, ¿cierto? El que es profesional, el que hizo seminario, el que tiene un montón de cursos. Bueno, sí, yo entiendo que hay puntos donde el discipulado necesita cierto conocimiento ya profundo. Pero ¿será que ningún miembro de la iglesia está capacitado para que haga esos primeros pasos, para que le enseñe esos primeros rudimentos de la fe a las personas que conocen el evangelio? Si la iglesia, toda en conjunto, fuera un red de discipuladores, ¿cuánto crecería orgánicamente una iglesia? Y bueno, tal vez usted se siente ahorita abrumado, pero no, yo cómo voy a discipular, yo apenas si sé los nombres de los libros de la Biblia y no más. Bueno, pues entonces pida un discipulado y capacítese en discipulado, y eso es lo que usted va a hacer con otra persona. No va a hacer otra cosa diferente. Pero hay algo que sí es muy sencillo, hermanos. Es que usted puede transmitirle la verdad, las verdades básicas del evangelio a una persona hasta donde usted cree que puede hacerlo. Cuando usted ya se siente limitado, entonces ¿qué hace? Busca ayuda al pastor. Pero antes no. Antes no. Por eso es que los cristianos se vuelven pasivos. Los cristianos simplemente, como decimos vulgarmente, calientan silla. Porque se sienten incapacitados de hacer esas cosas que Dios nos llamó a hacer como cuerpo, como iglesia. ¿Cómo más aplicamos esta verdad a nuestra vida eclesial? Edificándonos mutuamente. Y estoy pensando en un particular, en esto. Por medio de la comunicación de las verdades bíblicas que Dios nos va enseñando. ¿Cuánto aprendió usted de la palabra de Dios y de Dios en esta semana? ¿Dios le ha dado alguna lección especial esta semana? Algo que usted leyó, meditó en la Biblia, un buen libro cristiano que usted está leyendo, alguna buena predicación que usted escuchó, algo que le pasó en su vida que Dios lo aplicó una verdad bíblica poderosamente a su vida. ¿Por qué no comparte eso con otro hermano? ¿Por qué no gasta el tiempo que damos de espacio aquí de comunión para decirle a un hermano, hermano, ¿sabe qué verdad aprendí esta semana? Esta. Mire, me leí este libro y aprendí esto tan importante. Leyendo la Biblia esta semana en tal libro, Dios me enseñó esto. Esa es una manera muy práctica donde nos edificamos mutuamente. Sí, yo sé que la mayoría y todos, sino por no decir todos, llegamos a escuchar la predicación, a ver qué es lo que dice el que sabe. Le aseguro algo, usted tiene algo también que enseñarle a otro. Y los otros tienen algo que enseñarle a usted también. Y por supuesto, ya para finalizar, aprovechando los diferentes espacios de comunión para que crezcamos en verdad y en amor. Hay que aprovechar esos espacios de comunión para que crezcamos en verdad y amor. Comunicándonos la verdad de las Sagradas Escrituras, pero también expresando el amor cristiano. El amor cristiano a veces simplemente es poner el hombro de apoyo a otro. El amor cristiano a veces simplemente es sentarse a orar con otra persona que está en aflicción.
Para expresar el amor cristiano no necesitamos grandes cantidades de dinero o recursos. Si usted puede y tiene esa capacidad, hágalo, pero no estamos limitados a eso. El amor cristiano es visitar a un hermano que uno sabe que ha estado en aflicción o que estaba solo. Eso es amor cristiano. Pero debemos ejercitarnos en eso. Esa es una visión orgánica de la iglesia y es lo que la Biblia llama a la iglesia a hacer.